Iniciamos la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada de manera virtual para las 12 horas del día 25 de junio de 2020. Le pido al secretario general de Acuerdos, el licenciado Israel Argüello Boy, nos haga favor de hacer constar el quórum legal e informe de los asuntos que vamos a tratar y a resolver en esta sesión pública virtual. Por favor, secretario. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada Norma Angélica, magistrado Adrián. Procedo a hacer el pase de lista para verificar el quórum legal. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Presente. Presidente, le informo que está conformado el Pleno, por lo que existe quórum para sesionar válidamente, en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción 2ª, 14, fracción 2ª del Reglamento Interior de este Tribunal y el Acuerdo General 06-2020. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 recursos de apelación cuya clave de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Sí, secretario, muchas gracias. Magistrada, magistrado, si estamos de acuerdo con los asuntos del orden del día, les pido por favor que lo manifiesten de viva voz. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Se aprueba el orden del día, secretario. Y le pido, por favor, al secretario instructor Luis David Benítez Taboada que nos haga favor de dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a nuestra consideración el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Adelante, secretario. Buenas tardes. Con su autorización, señores y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 9 de 2020, interpuesto por el ciudadano Alejandro Villarreal Hernández, en la que solicita el pago de las remuneraciones a que tiene derecho a recibir como regidor del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. El recurrente hace valer como agravios la retención ilegal de las remuneraciones que tiene derecho a recibir como integrante del Cabildo, correspondientes a los meses de diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, así como el pago de vacaciones correspondientes al periodo del 15 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019, lo cual asciende a 10 días de salario. La autoridad responsable, por su parte, manifiesta que este tribunal es incompetente para conocer el presente asunto, ya que no se trata de un asunto de naturaleza electoral y que su autor está pegado a derecho, por lo que no ha violentado los derechos políticos electorales del actor. De lo expuesto, la ponencia estima que la litis en el presente asunto se centra en dilucidar si existió o no la violación del recurrente en sus derechos político-electorales por no percibir las remuneraciones a las que tiene derecho. El derecho aducido por el regidor forma parte del derecho político-electoral a ser votado, consagrado por el artículo 35, fracción 2ª de la Constitución Federal, toda vez que este no solo comprende el derecho de un ciudadano a presentarse como candidato a elecciones mediante las cuales se conforman los órganos estatales de representación popular y que los ciudadanos que lo deseen sufraguen a su favor, sino también comprende el derecho de ocupar el cargo para el cual fue elegido, a permanecer en él y a ejercer las funciones que le sean inherentes. Es decir, el derecho a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior declaración del candidato electo, sino que también incluye la consecuencia jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y de mantenerse en él durante todo el periodo para el cual fue electo, además de poder ejercer los derechos inherentes. Debemos establecer que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación, en que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viajes en actividades oficiales. Así, se puede establecer que este asunto efectivamente es de materia electoral, toda vez que ya ha sido criterio reiterado por este tribunal y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las cuestiones referentes a la remuneración de los servidores públicos
si se trata de materia electoral, contrario a lo que expresa la autoridad responsable como causal de improcedencia. Establecido lo anterior, la ponencia estima que la inconformidad del apelante es relativa a la retención ilegal de sus remuneraciones, considerado fundado por las siguientes razones. El actor manifiesta la retención ilegal de sus remuneraciones correspondientes a los meses de diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, así como la de las vacaciones correspondientes al periodo del 15 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019 por 10 días de salario. Toda vez que el ayuntamiento no presentó documentos idóneos para demostrar que realizó el pago de las quincenas reclamadas por el actor, ni tampoco de haberse realizado el procedimiento sancionador, el cual pudiera derivar en la revocación del mandato establecido por la Ley Orgánica Municipal y desarrollado por el Congreso del Estado, este tribunal considera que le asiste la razón al actor, ya que la responsable es quien cuenta en su poder con los documentos vinculados al pago de las remuneraciones reclamadas, y al exhibir las nóminas de pago de los integrantes del Cabildo, no incluyó las del actor, por lo que no demostró haber realizado dicho pago, por lo que el apelante reclama con derecho estas prestaciones. Cabe hacer mención que, referente al actor, la autoridad responsable únicamente exhibió el recibo de nómina correspondiente al pago del aguinaldo del año 2019. Así, al tenerse por cierto los hechos relacionados con la falta de pago de las quincenas reclamadas, se declara fundado el agravio hecho valer por el actor, por lo que se puede concluir que la autoridad responsable no ha cubierto en tiempo y forma las remuneraciones reclamadas, conculcando su derecho de ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo al que fue electo por la ciudadanía del municipio de Tehuacán. De igual forma, el actor reclama la omisión del pago de vacaciones correspondientes al periodo del 15 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019. Al respecto, la ponencia considera que dicha prestación es una remuneración adicional y en la documentación enviada por la responsable obra el recibo de nómina correspondiente a la primera quincena de febrero de 2020 a nombre de Francisco Javier Salcedo Renova, regidor de Educación de Igualdad de Género, en el que consta el pago por concepto de prima y prima vacacional, por lo que resulta evidente que dicha remuneración fue pagada a los integrantes del Cabildo sin costar pago alguno en favor del actor, por lo cual, al no existir constancia alguna de que dicha prestación fuera entregada al apelante, resulta procedente ordenar el pago solicitado por el actor por dicho concepto, pues de autos se desprende que dicha prestación sí fue pagada a los miembros del Cabildo y en consecuencia autorizada por el ayuntamiento, por lo que el apelante, como integrante de dicho órgano colegiado, tiene derecho al pago de la misma, al igual que todos sus pares. Por lo anterior, se propone ordenar al Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a través de su representante legal, para que en el plazo de días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notifique la presente sentencia, se realice el pago en una sola exhibición de las remuneraciones y demás prestaciones a que tiene derecho el aludido regidor, debiendo realizar todos los trámites administrativos y fiscales correspondientes. Lo anterior deberá informarse el tribunal dentro del plazo de 24 horas siguientes a haberlo realizado, acompañando las constancias que así lo acrediten. Finalmente, se apercibe al órgano municipal que de no dar debido cumplimiento a este fallo, conforme se indica en este apartado, se le impondrá algún medio de apremio contemplado por el numeral 376 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Procedo a dar cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 113 del presente año, interpuesto en contra de la resolución de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado respecto a la solicitud de adoptar medidas cautelares formulada por el ciudadano Irving Vargas Ramírez, representante propietario del Partido Acción Nacional en Puebla, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado dentro del procedimiento ordinario sancionador SE/ORD/PAN/008/2020. El actor sustenta su impugnación en la supuesta falta e indebida exhaustividad, motivación y análisis de la resolución hoy impugnada, debiéndose hacer la aclaración que en su demanda establece como acto reclamado el acuerdo de 13 de mayo de 2020, identificado con el número SOSE/OR/PAN/0208/2020, emitido por la responsable, mediante el cual niega la adopción de las medidas cautelares que le fueron solicitadas,
relacionadas con el procedimiento sancionador con número SE/ORD/PAN/008/2020. Sin embargo, del contenido de los autos del expediente es claro que se refiere a la resolución emitida el 11 de mayo. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 3/2000, cuyo rubro establece agravios para tenerlos por debidamente configurados, es suficiente con expresar la causa de pedido. Esta ponencia estima que el agravio relativo a la indebida motivación es infundado, porque contrario a lo referido por el recurrente, la responsable, al emitir la resolución impugnada, señaló el marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable al caso, y explicó las razones para determinar la improcedencia de las medidas cautelares contra los videos materia de la denuncia. En ese sentido, la comisión determinó que respecto a la infracción de promoción personalizada con uso de recursos públicos, no se configuraban los elementos personal, temporal y objetivo para identificar si la propaganda era susceptible de vulnerar el mandato constitucional. Ello porque bajo la apariencia del buen derecho, no pudo considerarse que la propaganda denunciada generara una afectación a los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 134 de la Constitución Federal, de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda electoral, por lo que resultó procedente negar la medida cautelar invocada por el denunciante. Además, el actor en su recurso de apelación no controvierte de manera frontal cada uno de los razonamientos emitidos por la comisión, ya que solamente realiza una descripción dogmática de la normativa a su juicio aplicable. Por tanto, la resolución controvertida a juicio de esta ponencia se encuentra debidamente fundada y motivada, y de ahí que resulte infundado el agravio hecho valer al respecto. De igual forma, el actor reclama falta de exhaustividad, ya que la comisión debió razonar los efectos y el impacto que puede generar en la ciudadanía si sigue realizando dichas acciones por parte del denunciado, y establecer la tutela preventiva para que el gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, se abstenga de realizar hechos idénticos a los hoy denunciados. Por lo que la autoridad responsable, a juicio del apelante, debió observar los actos ejercidos o impugnados nuevamente ante esa autoridad, que por su naturaleza son y pueden considerarse como violatorios del artículo 134, párrafo 7º y 8º de la Constitución Federal. Al respecto, la ponencia considera que no se vulneró el principio de exhaustividad, ya que, como se precisó, la solicitud de medidas cautelares fue para que se dejaran de difundir en redes sociales los videos que, a dicho del actor, contienen promoción personalizada con recursos públicos. En primer término, en lo referente a la supuesta omisión de analizar los efectos y el impacto que puede tener en la ciudadanía la difusión de los videos denunciados, contrario a lo manifestado por el actor, la comisión responsable sí realizó un estudio al respecto, al precisar que la difusión de los hechos denunciados no trascendieron los límites que reconoce la libertad de expresión, pues eso se realiza en medios de comunicación consultable únicamente a través de las redes sociales, es decir, a través de un medio de comunicación al que el potencial electorado tiene acceso sí y solo sí tiene interés en consultar dicha publicación. Es por lo anterior que, a juicio de la comisión responsable, los hechos ocurrieron en el pleno ejercicio del derecho constitucional de denunciado a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. De ahí la falta de necesidad e improcedencia de adoptar la medida cautelar planteada. Por lo anterior, es evidente que en la resolución sí existe un pronunciamiento respecto a los efectos e impacto de la publicación de los videos denunciados. Por otra parte, la comisión determinó que, teniendo presente los elementos que jurisprudencialmente la Sala Superior ha establecido para considerar cuándo se configura la promoción personalizada de un servidor público, la misma señaló que no se actualizaba el elemento personal, toda vez que del material probatorio ofrecido por el denunciante no existió evidencia alguna que permitiera a dicha autoridad arribar a la conclusión de que los videos denunciados provienen de alguna modalidad de comunicación social difundida como tal por un servidor público de la administración pública de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, respecto al elemento objetivo, tampoco se colmó porque no existió prueba alguna que permitiera a la comisión, al menos inicialmente, tener acreditado que los videos publicados por el denunciado hacen promoción personalizada a través de comunicación social difundida como tal por un servidor público de la administración pública de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Finalmente, tampoco el elemento temporal, porque en atención a que los hechos denunciados no ocurren próximo al inicio de un proceso electoral, toda vez que la próxima jornada electoral de la entidad tendrá lugar hasta el primer domingo de junio de 2021, por lo que la proximidad de la publicación con el debate político no se acredita, y en todo caso, el que el ciudadano denunciado participe o no como candidato en los referidos comicios
es un hecho futuro e incierto, que no se encuentra probado en actuaciones, por lo que en apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre la existencia o no de las infracciones denunciadas, era improcedente la medida cautelar. Por otra parte, es de observarse que los argumentos de los responsables fueron coherentes con su análisis y los mismos no han sido controvertidos por el actor, pues esa autoridad concuerda con la resolución impugnada en que no hay elementos para considerar, bajo apariencia de buen derecho, que el contenido del video constituya promoción personalizada de un servidor público, y no existen razonamientos por parte del actor para demostrar lo contrario. Recordando que la presente medida cautelar implica una determinación provisional para evitar una afectación al principio de derecho electoral frente a la existencia de un riesgo inminente de su vulneración, y no para emitir una determinación sobre la existencia de alguna infracción, pues ello corresponde al análisis de fondo del asunto. Por tanto, no se vulneró la exhaustividad al decretar la improcedencia de las medidas cautelares, ya que la responsable analizó los elementos mínimos que deben cumplirse para identificar la existencia de propaganda personalizada de los servidores públicos, determinando que al menos bajo la apariencia del buen derecho no puede considerarse que la propaganda denunciada genera una afectación a los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 174 de la Constitución Federal, de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y de equidad en la contienda electoral, por lo que a juicio de la ponencia resultó procedente negar la medida cautelar invocada por el denunciante. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a consideración los proyectos de cuenta que acabamos de escuchar. Magistrada Norma Angélica Sandoval tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mi intervención tiene que ver o se relaciona con la cuenta del recurso de apelación 113-2020, entonces no sé si puedo intervenir ya o alguien va a discutir del anterior. ¿Sí? Adelante. Ok. Con atención escucho la cuenta, con atención también leímos la propuesta que nos realiza el magistrado ponente y advierto que efectivamente y comparto al 100% con ellos respecto a cuál es la finalidad y el objeto de una medida cautelar. Y en este caso creo que resulta fundamental establecer que estamos estudiando la prudencia, la pertinencia de una medida cautelar, de conceder o no una medida cautelar. No estamos analizando el fondo del asunto. Entonces, la apariencia del buen derecho, todos estos elementos a que ha hecho alusión la propia cuenta, pues son fundamentales. Ahora, del análisis que la ponencia a mi cargo y la suscrita realizamos, advertimos que sí hay elementos para que se puedan conceder esas medidas cautelares solicitadas. También con atención leímos la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado y advertimos que, contrario a lo que ahí señalan, consideramos que, derivado de los precedentes del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debemos realizar un análisis integral al acto que está haciendo en este momento o a través de ese medio denunciado, que efectivamente es un video. Es un video que fue realizado por un servidor público. Sin embargo, no puede escapar a la vista de esta ponencia el advertir dónde está alojado ese video. Y ese video está alojado en la página de Facebook personal del servidor público. No, efectivamente, no está dentro de la página oficial de la Secretaría de Bienestar, pero tampoco está alojado en la página de Facebook de la AC que lo promociona. Entonces, estos elementos son los que a nosotros nos hacen reconsiderar la propuesta, la determinación adoptada por la Comisión de Quejas y Denuncias. Y si me permiten ser un poco gráfica y compartirles la pantalla,
no es un tema de revictimización, no es un tema de género, es un tema que además es público, está alojado en una red social. Les quiero compartir cómo es que se ve este video. Para entrar al video o para ver el video, tenemos que ir a la página personal de esta persona. Y lo primero que vemos es eso. Y ahí dice su nombre. Aquí creo que está, o sea, claro el nombre, pues, José Antonio López Ruiz. Y abajo lo único que nos dice es funcionario del gobierno. Y el banner o la parte de esta atrás, disculpen, a veces no manejo muy bien el lenguaje técnico del contenido de todas las páginas o de la página, pero encontramos que solamente dice Secretaría de Bienestar, Gobierno de Puebla. Esto para mí, si bien es cierto, no tiene ningún hipervínculo, pero eso será analizado en el momento del fondo del asunto. Si hay o no un hipervínculo, si hay una violación al párrafo séptimo o al octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, será ya en el fondo del asunto. En este momento solamente es medida cautelar que tiene como finalidad inhibir esta conducta o cesar ese efecto pernicioso, y lo que buscamos es conservar la materia de litigio y evitar un grave e irreparable daño. Entonces, primero quiero que vean que así es como entramos a la página de la persona que hace público el video. Y si ustedes, y ahorita lo vamos a ver en el video, no quiero que veamos el contenido porque realmente los argumentos que les estoy haciendo ver no tienen que ver en sí con el contenido, sino con la última parte del video. Y en la última parte del video nos pide, nos hace una narrativa de todo el momento de la pandemia que estamos viviendo. Es evidente, tan solo el instituto también reconoce la identidad de la persona, o sea, quien está haciendo el video es la misma persona a quien corresponde la página de Facebook, y bueno, ante eso no hay ninguna duda. Y nos hace una invitación la persona del video a que apoyemos, ¿no? Y nos dice que si lo queremos hacer, lo hagamos a través y nos da tres links, 3 direcciones, dos de Facebook y una de Twitter. Y 2 de ellas corresponden a él, a esta persona. Entonces yo el elemento personal realmente no le veo que no esté acreditado para conceder la medida cautelar. El elemento temporal, como ya también ha sido establecido, aquí está lo que les mencionaba yo, que viene al final de ese video, el Facebook de él, el Twitter de él y el Facebook de la red de manos emprendedoras. Lo voy a decir abiertamente, si este video estuviera alojado en el Facebook de una AC, creo que estaríamos hablando de una situación completamente diferente. Pero lo cierto es que está alojado en el Facebook personal de un servidor público que además él mismo se identifica plenamente como un servidor público. Entonces, gracias, muchas gracias por el video. Y entonces, en ese sentido, quiero llamar su atención al SUB-REP 123-2017 de la Sala Superior, en donde revisó una sentencia de la Sala Regional Especializada y nos señala que, pues sí, la libertad de expresión es un elemento fundamental, obviamente para la democracia, para quienes ejercemos el derecho del voto activo y pasivo, pero esa libertad de expresión también encuentra límites. Y bueno, esto es así porque sobre todo tiene que ver o se robustece este límite cuando hay el uso de redes sociales. Nos dice, si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6º constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, dado que dichos medios de difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre los usuarios a fin de que cada usuario exprese sus ideas u opiniones y difunda información con el propósito de generar un intercambio o debate entre los usuarios, generando la posibilidad
de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier información. Lo cierto es que ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existen en materia electoral. Nos hace un análisis también de otros medios de impugnación en donde esta restricción fue utilizada también por parte de la Sala Superior en el REP 542 de 2015 y el 16-2016, que era su acumulado, el JRC 168-2016 y el JRC 284, en donde nos dice que la libertad de pensamiento y de expresión tiene dos dimensiones en un marco político, por así decirlo. Pero también nos dice que no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico. Entonces, efectivamente, por supuesto que yo no advierto que haya un hipervínculo que nos redireccione a una página oficial. Sin embargo, estamos dentro de una página privada de alguien que expresamente y libremente manifiesta ser un servidor público. Entonces, creo que aquí es donde empezamos a encontrarnos con estos límites que los propios precedentes y la propia doctrina internacional nos ha señalado, ¿no? Que la Internet no es un área completamente libre. Nos dice que también cualquier usuario tenemos la oportunidad de ser productores de contenidos o meros espectadores. En este caso, pues es evidente que es un productor de contenido porque él genera el video que después es sujeto de esta denuncia. Nos dice, y específicamente de la red de Facebook, la Sala Superior llama nuestra atención y nos dice: las características de la red social denominada Facebook generan una serie de presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que en principio manifiestan la opinión personal de quienes las difunden, lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si, por el contrario, se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión. Al respecto, es importante reiterar que cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, sus expresiones deben ser analizadas para establecer cuando está externando opiniones o cuando sus publicaciones están persiguiendo fines específicos. Entonces, creo yo, ya les comenté de estos precedentes. También hay otros, de hecho uno de 2000, también el 175 y su acumulado 177, en donde también se han señalado respecto de las medidas cautelares, pues que no estamos resolviendo el fondo del asunto, que ni siquiera estamos prejuzgando, tampoco significa que el conceder la medida cautelar implique que va a haber una existencia de una falta o va a haber una violación, en este caso al artículo 134. ¿Por qué? Porque tanto el párrafo séptimo como el octavo contienen otros elementos que deberán ser analizados al momento de determinar la existencia o inexistencia de la falta. Ahora solo estamos en el marco de estas medidas cautelares. Y también el expediente SUPREP 7-2018, perdón, nos lleva a darnos cuenta que tenemos que analizar de manera integral todo lo que se está haciendo en nuestro conocimiento, todo lo que se ha denunciado. El video, si nosotros vemos el video, de hecho a mí me parece muy loable lo que está haciendo la persona, no el servidor público, la persona, a través de una asociación que él tiene. Y está muy bien, porque son momentos en los que necesitamos estar, pues, más que nunca juntos como sociedad. Sin embargo, también creo que debemos ser muy cuidadosos, sobre todo quienes nos dedicamos a la función pública, a la administración de justicia, de que nuestras redes sociales, que si bien son personales, pues no transgredan de ninguna manera alguno de los elementos
que mínimamente debemos respetar para lograr que los procesos electorales, que si bien en Puebla todavía no inicia, está próximo a iniciar, pero todavía no inicia, pues se desarrollen de manera armónica y sin la transgresión de ninguno de sus principios, presidente. Y por esas razones es por las que yo me apartaría del sentido de la propuesta que nos hace la magistratura pues por estas razones que yo acabo de expresar, y yo sí estaría porque concediéramos las medidas cautelares con todos estos elementos que acabo de señalar, sin que, insisto, sin que esto implique que estemos prejuzgando del fondo del asunto y que tampoco implica que estemos diciendo que en el fondo del asunto habría una existencia de una violación a alguna normativa. Gracias, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado Adrián, ¿quiere hacer uso de la palabra? Adelante, tiene el uso de la voz. Bueno, me voy a referir al asunto, al 113-2020. Encontramos que la Sala Superior ha establecido que para comprobar si se actualiza o no la promoción personalizada de un servidor público, se debe estudiar el elemento personal, el elemento objetivo y el temporal. Ahora bien, la única razón que nos hace saber de quién se trata el denunciado es porque el video controvertido se encuentra en su página de Facebook, sin que exista en el contenido del video denunciado algún logo, frase o expresión en la que se advierta que se trata de un funcionario público y por ende pudiera estar realizando una propaganda personalizada en su favor. Y dicha publicación ocurrió en ejercicio del derecho constitucional del denunciado a la libertad de expresión consagrada tanto en el artículo 6º y 7º de la Constitución Federal. Por lo que, a mi parecer, este hecho no configura por sí solo el elemento personal, y menos aún cuando este punto no fue controvertido por el denunciante. Y si bien es cierto que la suplencia de la queja deficiente es procedente para la resolución de los recursos de apelación, la aplicación de tal figura no llega al extremo de crear agravios específicos o revisar de forma oficiosa la totalidad del acto controvertido, de tal forma que si el partido denunciante no impugnó en específico las consideraciones de la responsable respecto al elemento personal para replantear su estudio, en el caso concreto, es que no es procedente estudiar más allá de lo solicitado. Los argumentos de la responsable fueron coherentes con su análisis y los mismos no fueron controvertidos por el actor. Y bajo la apariencia del buen derecho, el contenido del video no constituye promoción personalizada de un servidor público y no existe razonamiento por parte del actor para demostrar lo contrario, recordando que la presente medida cautelar implica una determinación provisional para evitar una afectación a un principio del derecho electoral frente a la existencia de un riesgo inminente de su vulneración y no para emitir una determinación sobre la existencia de alguna infracción, pues ello corresponde al análisis del fondo del asunto, por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, no existe alguna vulneración a la ley y considero que la presente sentencia debe confirmar la negativa de la medida cautelar. Es todo, señor presidente. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Si no es así, yo también voy a pronunciarme respecto
concretamente del recurso de apelación 113 de la presente anualidad. En el caso concreto, quiero expresarles que coincido plenamente con lo que el posicionamiento de la magistrada Norma Angélica Sandoval, en el sentido de que la medida cautelar solicitada y denunciada, pues tiene que concederse. Lo anterior es así, y porque independientemente de lo que signifique o del contenido del propio video denunciado, de los propios videos denunciados, que como ya se dijo ciertamente acá, y con mucha claridad y con mucha razón, será materia del estudio de fondo del procedimiento correspondiente. En el caso concreto de la medida, yo quisiera analizarla no tanto el contenido, sino desde el punto de vista del medio de difusión. Como ya se mencionó, se difunde a través de redes sociales personales del denunciado. Una es la red social Twitter y la otra es la red social Facebook. Hay antecedentes por parte de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto también que ha emitido y retomado como consecuencia de diversas impugnaciones la sala especializada de este mismo organismo jurisdiccional, en el sentido de que las redes sociales gozan de una, digamos, un margen más amplio que otros medios de difusión, porque existe ahí la característica de que para poder acceder a las mismas se tiene que desplegar un acto de voluntad expreso por parte de las partes. También tenemos como referencia, como lo platicaba el magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, una obligación como organismo jurisdiccional de proteger hasta donde se pueda la libertad de expresión, que en términos del artículo 6 constitucional, pues es una garantía que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Lo cierto es que concretamente en el medio de difusión Facebook, la página personal de la persona denunciada, se advierte claramente, como ya se estableció en la pantalla que previamente nos habían transmitido acá, se advierte claramente ahí un banner atrás en el muro no de quién es esta persona en lo particular, sino del gobierno del Estado. Y no solamente eso, trae el logotipo del gobierno del Estado, trae el símbolo, el símbolo del propio gobierno del Estado, pues, y trae también una fotografía del funcionario público con su gafete oficial. Entonces, todo esto no se trata de que los videos denunciados en cuanto al contenido realmente estén violentando o no de cualquiera de las fracciones séptima u octava del artículo 134 constitucional, sino yo lo veo más bien por la aparición en su muro de este banner de promoción del propio gobierno del Estado y de todos los elementos que desde mi punto de vista sí pudieran hacer que la medida fuera otorgada por parte del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Entonces, para mí, sí debería de otorgarse esta medida y en consecuencia, pues yo también expresaría que me aparto del propio proyecto y votaría en contra. Yo creo que no tendríamos más que analizar en esto porque todo lo demás sería objeto del análisis del fondo del asunto y no quisiéramos nosotros adelantar algo que además expresamente lo tenemos prohibido por la ley. En materia de amparo, por ejemplo, en términos, digamos, genéricos, ordinarios, cuando se solicita una suspensión, sí se analizan todos estos términos y casi siempre se otorga la suspensión. No digo que siempre sea, casi siempre se otorga la suspensión, misma que como en este caso concreto, puede ser revocada cuando se resuelva el fondo del asunto. Es decir, el daño que se pueda causar al tema de la libertad de expresión puede ser resarcido en el momento en que se resuelve el fondo del asunto. Pero desde mi perspectiva, en este momento sí se debería de otorgar la medida cautelar correspondiente y bueno, pues ya seguir el procedimiento
correspondiente para ver si se actualiza alguna violación y se da lugar a una sanción o no es así, e inclusive a revocar esta determinación que nosotros estamos proponiendo en ese sentido. Sería cuanto mi intervención en cuanto a estos proyectos, y si no hay mayores intervenciones, le pediría al secretario general que pudiera tomar la votación correspondiente. Con todo gusto. Magistrado Jesús Gerardo Saravia Rivera. A favor del proyecto del asunto, el recurso de apelación 009-2020 en sus términos, y en contra del proyecto de apelación 113-2020. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. En los mismos términos, a favor del 009-2020 y en contra del 113 de este año. Perfecto. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. A favor de los proyectos y emito un voto particular en cuanto al recurso de apelación 113-2020 para que se anexe. Perfecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TEP-A-009-2020 se aprobó por unanimidad de votos. Respecto al proyecto de resolución del expediente TEP-A-113-2020, fue rechazado por la mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez y usted, presidente. Y ante el resultado de la votación, el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo anuncia que emite voto particular, el cual solicita ser agregado a la sentencia. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-009-2020, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios en términos del apartado 5 rector de esta sentencia. Segundo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Tehuacán, Puebla, a través de quien lo represente legalmente, para que dé cumplimiento a la presente ejecutoria, atendiendo a los numerales 5 y 6 de esta resolución. Toda vez que fue rechazado el proyecto de resolución del recurso de apelación TEP-A-113-2020, conforme al artículo 7, fracción quinta, y 179 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional, propongo al Pleno que, en razón de encontrarme en el turno correspondiente, si no tienen inconveniente, sea el de la voz quien realice el engrose correspondiente, para que en el término que el propio artículo 179 del reglamento, que son 48 horas contadas a partir del momento en que concluya la presente sesión, podamos tener ya la resolución correspondiente con los resultados acá. Solamente precisando que esos resolutivos serían la revocación del acuerdo identificado con la clave SE-PAN-008-2020 y ordenando a José Antonio López Ruiz para que en un término de 48 horas contados a partir de la notificación de la sentencia correspondiente, proceda a bajar o a eliminar de su plataforma de Facebook los videos denunciados objeto del presente asunto y se abstenga de subir mayores videos en ese sentido. Secretaria Instructora Mariana Pérez Rojas, por favor, sírvase darnos cuenta de los proyectos, del proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Claro que sí, con su autorización. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución de los expedientes TEP-A-008-2020 y TEP-A-109-2020, promovidos por Andrés Artemio Caballero López, en su carácter de presidente municipal suplente de Tehuacán, Puebla, en contra de las omisiones, dilación y o negativa de la parte de la autoridad responsable de convocar al suscrito y llevar a cabo la sesión de cabildo correspondiente en la que se me tome protesta en el cargo de presidente sustituto del municipio de Tehuacán, Puebla, así como del oficio 49-2020-SM
mediante el cual la síndica municipal dio contestación a los diversos escritos del actor relativos a su solicitud. Lo anterior sobre la base de que, con fundamento en los artículos 35 de la Constitución Federal y 52 de la Ley Orgánica Municipal, y ante la ausencia del presidente municipal propietario, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva como medida cautelar impuesta por la Fiscalía General del Estado por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de la función pública, previsto y sancionado en el artículo 417, fracción cuarta, en relación con los numerales 11, 13 y 21, fracción 1 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el Cabildo debe emitir la convocatoria para que el apelante rinda protesta como presidente municipal sustituto. Así, antes del estudio de fondo de la cuestión planteada, en primer término, el proyecto propone desestimar las diversas causales de improcedencia que la responsable hizo valer, toda vez que, si bien, como lo señala en su informe con justificación, la solicitud del apelante fue contestada mediante la emisión del oficio impugnado una vez que se hubiera presentado el medio de impugnación, subsiste la causa del actor al ser el contenido del oficio uno de los actos reclamados. Asimismo, la responsable señaló que el escrito de demanda del expediente 109/2020 fue presentado en copia simple, es decir, sin firma autógrafa del promovente, hecho que configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 369, fracción cuarta, del Código Electoral Local. Sin embargo, con fundamento en el artículo 362 del Código, la magistrada ponente previno al apelante para que en el término de 24 horas presentara su acuse original de demanda o ratificara la misma en las instalaciones de este tribunal, lo cual fue cumplido el 27 de febrero del año en curso. Así, una vez realizado el análisis de las demás causales de improcedencia por ser de orden público y preferente, se propone tener ambos expedientes presentados en tiempo y forma legales. En segundo término, se propone la acumulación de ambos expedientes. Ello, toda vez que del análisis que realizó la ponencia se advirtió que los mismos guardan estrecha relación con los hechos que se narran en las demandas, las pruebas aportadas y la pretensión final del actor, que es el acceso al cargo municipal para el cual fue electo. Ello es así, puesto que en el expediente 008, el actor se queja de la omisión de darle contestación a diversas solicitudes realizadas a diferentes miembros del Cabildo para que procedieran a tomar la protesta correspondiente al cargo público para el que fue electo. Y en el expediente 109 se queja del oficio 49/2020/SM, en el cual se encuentra la negativa explícita de la síndico municipal, quien argumentó su respuesta sobre la base de una imposibilidad material y jurídica a acceder de manera favorable a la solicitud del incoante. En ese sentido, ambos expedientes se encuentran relacionados con la posible vulneración del derecho político electoral del actor de acceder al cargo que ostenta y para el cual fue electo el pasado 1 de julio de 2018 en su calidad de suplente. Una vez dicho lo anterior, por cuanto al estudio de fondo planteado por el apelante, la ponencia realizó una síntesis de los agravios de ambas demandas, quedando 3 principales motivos de disenso, siendo los siguientes. 1. La violación a los derechos de petición y de tutela judicial, al no haber sido emitida contestación alguna a sus escritos presentados ante diversas autoridades del ayuntamiento, los días 19 de noviembre y 13 de enero del año en curso, en los que solicitó se le tomara protesta como presidente municipal sustituto. 2. La vulneración del derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, toda vez que el Cabildo ha sido omiso en convocarlo para tomar protesta como presidente municipal sustituto, tal como lo establecen los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Federal, 102, fracción 4 de la Constitución Local y 52, fracción 1, inciso E, o en su caso, la fracción 2, inciso B, de la Ley Orgánica Municipal, a pesar de haberlo solicitado en el 19 de noviembre y el 13 de enero de esta anualidad. 3. El contenido del oficio 49/2020/SM, emitido por la síndica municipal, mediante el cual le informó al apelante que existe una imposibilidad material y jurídica del ayuntamiento para acordar favorablemente su solicitud de ser convocado a rendir protesta como presidente municipal sustituto. Por su parte, en los informes circunstanciados remitidos por la síndico municipal,
sostuvo la imposibilidad legal del Cabildo para convocar al apelante a tomar protesta correspondiente, ello en virtud de que el presidente municipal propietario no había solicitado licencia para dejar de desempeñar su cargo, lo cual constituye el requisito que impone el artículo 52, fracción 1, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para llamar al suplente en caso de falta absoluta del propietario. Por otro lado, también señaló que al momento de presentación de los medios de impugnación se encuentra en proceso la solicitud del Cabildo que el Cabildo acordó realizar al Congreso del Estado para la revocación del mandato del actual presidente municipal propietario y, en consecuencia, el ayuntamiento no es la autoridad competente para atender las peticiones del incoante. En consecuencia, la litis en el presente asunto se centra en dilucidar si la negativa decretada por el Cabildo mediante acuerdo de 4 de febrero del presente año respecto de convocar al actor a tomar protesta del cargo se ajusta a los principios de constitucionalidad y legalidad. Por cuanto hace al primero de los agravios, tal como se desprende de las constancias que obran en autos, el actor solicitó a diversos miembros del Cabildo desde el 19 de noviembre del año pasado que le dieran acceso al cargo como presidente municipal sustituto, sin que se diera respuesta, sino hasta el 4 de febrero mediante el oficio impugnado, es decir, 55 días posteriores a su primera solicitud. Por tanto, se arriba a la conclusión de que el plazo excedió el término establecido en el artículo 138 de la Constitución local, que impone la obligación a cualquier autoridad de responder en un término de 8 días hábiles posteriores a la petición. Aunado al plazo, dentro del marco constitucional relativo al derecho de petición, se impone otra obligación para la autoridad emisora de la respuesta, que es que la misma se encuentre fundada, motivada y que exprese de manera clara y precisa los argumentos de la misma, contestando lo que solicitó el peticionario, lo cual en la especie y en consideración de la ponente no sucedió, puesto que en el oficio en estudio existe una falta de congruencia interna y externa, toda vez que la síndica municipal asume competencia para negar la solicitud, sin embargo, párrafos más adelante, declina tal competencia al Congreso del Estado. Máxime que, como se advirtió del oficio en análisis, en él no se notifica algún acuerdo al que haya llegado el Cabildo al respecto. Es por ello que se propone declarar fundado pero inoperante el agravio en análisis, al existir una violación al derecho de petición del actor consistente en un exceso en el plazo de respuesta y en que la misma no cumple con los requisitos constitucionales de encontrarse debidamente fundada y motivada. Sin embargo, la misma fue emitida y deberá ser motivo de estudio de fondo, sin que lo anterior soslaye el hecho de que la autoridad responsable debe conducirse con probidad ante cualquier solicitud que le sea formulada. Ahora bien, respecto de los motivos de agravio enlistados con los números 2 y 3, los cuales son relativos al análisis de la normatividad vigente en la Ley Orgánica Municipal para el caso de ausencia de los miembros propietarios de los cabildos de los ayuntamientos de Puebla, se arribaron a las siguientes conclusiones. El municipio libre es la base de la organización política y administrativa de los estados, gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndico que la ley determine. La renovación de los ayuntamientos en el estado de Puebla se realiza por medio de elecciones, siendo corresponsables los ciudadanos y los partidos políticos, teniendo como instrumento único de expresión la voluntad popular, el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. El orden constitucional federal y local, así como la legislación electoral, establece que, para la elección de los miembros de los ayuntamientos, se deberán registrar planillas compuestas por candidatos propietarios y suplentes. Si alguno de los miembros del ayuntamiento dejara de desempeñar su cargo, dicha falta será cubierta por su suplente o se procederá según lo disponga la ley. Los ayuntamientos son presididos por el primer regidor, quien ostenta el carácter de presidente municipal, el cual representa al municipio y al ayuntamiento, y es el ejecutor de las resoluciones de el ejecutor de las resoluciones de que no sean encomendadas a una comisión especial. En otras palabras, el marco jurídico con antelación establecido claramente que en la elección de miembros de los ayuntamientos, la ciudadanía elige a los propietarios y también a los suplentes, quienes por regla general reemplazarán a los propietarios ante su ausencia, siempre que no se actualice alguna excepción fijada en la normatividad aplicable.
Las excepciones para que los suplentes electos no sean convocados a rendir protesta son: si durante la ausencia temporal del propietario el suplente no se presentase a asumir el cargo, entonces se seguirán las reglas establecidas en los párrafos segundo y tercero del inciso E, fracción 1 del artículo 52. Si el presidente municipal propietario manifiesta que su ausencia es absoluta, entonces su suplente deberá ser convocado con carácter de sustituto, a menos que este último no se presentare para asumir el cargo, supuesto en el que operará el procedimiento establecido en el inciso C de la fracción 2 del dispositivo en estudio. Si al actualizarse alguno de los incisos anteriores, los miembros del Cabildo no llegan a un acuerdo respecto de quién debe ser llamado como reemplazo, entonces el nombramiento del reemplazo será competencia del Congreso del Estado. En el caso concreto, una vez establecido que, en efecto, el presidente municipal propietario del municipio de Tehuacán, Puebla, se encuentra ausente de manera temporal desde el 4 de noviembre del año pasado, y que el actor fue electo como suplente por el principio de mayoría relativa del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, lo cual está plenamente demostrado en autos, le corresponde reemplazarlo. Ello, puesto que de las constancias de los sumarios no se encuentra acreditada alguna excepción para no convocarlo a rendir la protesta correspondiente, como podría ser el que no se encuentre presente para asumir el cargo, no esté en posibilidad de hacerlo, o que el Congreso del Estado haya nombrado al presidente municipal suplente o sustituto según corresponda. Lo anterior es así porque, como ya fue señalado, el incoante sí presentó sendos escritos dirigidos a diversas autoridades y fechas en las que solicitó ser convocado por el cuerpo edilicio para rendir la correspondiente protesta al cargo de presidente municipal sustituto, hecho que corrobora su disposición para hacer efectivo su derecho político electoral de ser votado. En consecuencia, la responsable debió convocar al incoante desde el día 5 de diciembre de 2019, en que tenía derecho a ocupar el cargo de presidente municipal suplente del municipio de Tehuacán, Puebla. Sin embargo, el 13 de noviembre, es decir, 9 días después de que se ausentara el propietario, la responsable optó por crear una comisión transitoria para la representación del ayuntamiento para cubrir dicha ausencia, bajo el argumento de que esa es una función de ese cuerpo edilicio al amparo del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, siendo este último un acto no previsto en los procedimientos de reemplazo ya citados. Y, consecuentemente, la magistrada instructora propone declarar ilegal el actuar de la responsable, declarando fundados los agravios del incoante y, en consecuencia, ordenando al Cabildo que en 5 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, se le convoque a rendir la protesta correspondiente como presidente municipal suplente, en consecuencia, en ausencia del propietario, debiendo todo el personal del ayuntamiento realizar las gestiones necesarias para que de manera inmediata la protesta Andrés Artemio Caballero López ejerza el cargo para el cual fue legalmente electo con todo el cúmulo de derechos y obligaciones que ello conlleva. Es cuanto. Gracias, magistrada y magistrado. A consideración el proyecto de cuenta. Si no hay intervenciones, por favor, secretario general, tome la votación. Con gusto. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. A favor de los proyectos. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. De la misma manera que el magistrado Adrián. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con mi consulta. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, respecto de los recursos de apelación 008 y el 109, ambos de la presente anualidad, acumulados, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente TEP-A-109-2020 al TEP-A-008-2020 por ser este el más antiguo. Ello en términos de lo dispuesto el considerando cuarto del presente fallo. Segundo, se declara fundado pero inoperante el agravio identificado con el número 1 de conformidad con lo argumentado en el apartado correspondiente del considerando sexto de esta sentencia. Tercero, se declaran fundados los agravios 2 y 3
por así haber sido esgrimido en los apartados correspondientes del considerando sexto de esta resolución. Cuarto, se ordena a todos los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, se lleve a cabo la sesión correspondiente para que el actor rinda protesta al cargo de presidente municipal suplente, por lo que los trámites necesarios para la realización de la misma deberán llevarse a cabo a través de la síndica municipal, debiendo informar a este tribunal dentro de los siguientes 5 días hábiles a que ello ocurra. Lo anterior en términos del considerando séptimo de esta sentencia. En el entendido de que no cumplir con esta determinación, se procederá en los términos del considerando en cita. Quinto, se conmina a la responsable a respetar el derecho de petición que se haga valer ante ella en términos de los considerando sexto y séptimo de esta resolución. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:14 del día en que se actúa, se da por concluida la sesión correspondiente. Muchas gracias. Buenas tardes.